Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián y les voy a hablar del derrame pleural. Eh, el derrame pleural es una acumulación de líquido anormal en el espacio pleural. En el espacio pleural los valores normales del líquido son de 0,1 a 0,2 mililitros y los valores alterados son de 25 mililitros. Cuando hay esta acumulación anormal en el espacio pleural se encuentra por encima de 25 mililitros, podemos inferir que estamos hablando de un derrame pleural. El derrame pleural no es una enfermedad como tal, sino que puede ser desencadenada por otras enfermedades graves. Para la fisiopatología conocemos que el movimiento del líquido que se encuentra entre las pleuras parietal y visceral está determinado por las presiones hidrostáticas y osmóticas que ejercen los vasos sanguíneos y por el estado de la superficie de las membranas. En el momento en el que se vea afectado uno de estos mecanismos, se generará como resultado un exceso de líquido en el espacio pleural, ya sea que se vea afectado la presión hidrostática, la presión osmótica o alteraciones en el drenaje. Entonces los problemas pueden ser por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión osmótica, alteraciones en el drenaje y como tal una inflamación de la propia pleura. En la etiología, de acuerdo al tipo de derrame, pueden ser exudativos o transudativos. Y dentro de las causas más frecuentes del derrame pueden ser de origen cardíaco, infeccioso o canceroso. Los derrames pleurales transudativos suelen asociarse a problemas sistémicos que se originan en la mayoría de los casos en órganos distintos a los pulmones. Entonces pueden ser por alteraciones ya sea en la presión hidrostática o en la presión o disminución en la presión oncótica, como sería en el caso de una hipoproteinemia. También tenemos los derrames pleurales exudativos que se desarrollan a causa de procesos inflamatorios intrapulmonares, enfermedades malignas o enfermedades de la propia pleura, o también por problemas de una disminución del drenaje linfático. Para diferenciarlos de transudativos y de exudativos, tenemos los criterios de Light, que solo con que se cumpla uno de estos criterios de Light ya estaríamos hablando de un derrame pleural exudativo. Entonces, por lo menos, se deben cumplir al menos un criterio de Light, como sería el cociente de proteínas pleura-suero, el cociente de LDH pleura-suero o LDH en líquido pleural. Aquí hay unas causas, las causas más frecuentes de las enfermedades que pueden ocasionar el derrame, tanto de transudados como de exudados. Ahora para los signos y los síntomas. En el caso de los síntomas, el paciente refiere disnea, que sería proporcional al tamaño. Quiere decir que entre más grande sea el derrame pleural, mayor disnea va a tener el paciente. La tos que presenta sería una tos seca e irritativa por la inflamación, en el caso de la pleuritis. El dolor sería un dolor de tipo pleurítico, sobre todo en la fase aguda, porque en la fase en la que ya se instala el derrame, digamos que no presentaría este dolor. O en fases muy iniciales que el derrame sea pequeño, el paciente no va a referir dolor porque no es un derrame así muy grande. En los síntomas tenemos a la inspección, tenemos una asimetría en la expansión, una respiración superficial y una tos seca. En la palpación tenemos, si el derrame pleural es pequeño, puede presentarse el frémito pleural por posible pleuritis, y si el derrame es de mayor magnitud, puede haber abolición de las vibraciones vocales. Y también vamos a encontrar una expansibilidad del tórax disminuida. En la percusión hay matidez en el hemitórax comprometido. Matidez si es un derrame pleural grande y podría presentar hiporresonancia en el caso de que sea un derrame pleural más pequeño. En la auscultación podemos encontrar una disminución o ausencia del murmullo vesicular y en la voz se presentaría egofonía. En los hallazgos radiológicos, en el primero tenemos un derrame pleural pequeño y en el segundo un derrame pleural más masivo. En ambos se observa el signo de menisco, el signo de silueta, se observa la radiopacidad homogénea y hay borramiento de los ángulos, del ángulo costodiafragmático y del ángulo cardiodiafragmático. Para las pruebas de función pulmonar, tenemos que están disminuidos todos los volúmenes y capacidades. Entonces, es una patología no obstructiva de tipo extrínseco. En los gases arteriales, para el caso de derrame pleural pequeño, este cursa con una hiperventilación alveolar aguda y se presenta un aumento en el pH. Hay una disminución en la presión arterial de CO2 y hay una pequeña disminución en el bicarbonato. Y asimismo, hay una disminución en la presión arterial de O2.
Entonces esto se traduciría como una alcalosis respiratoria aguda. Para un derrame pleural grande, este cursaría con una falla ventilatoria aguda, con hipoxemia. Se presenta una disminución del pH, un aumento de la presión arterial de CO2, ligero aumento del bicarbonato y una disminución de la presión arterial de O2, dando como resultado una acidosis respiratoria aguda. En los exámenes de laboratorio se puede hacer una toracocentesis para poder estudiar las características del líquido pleural, para así conocer qué características tiene este líquido, si es exudativo o transudativo. Entonces, en el aspecto del líquido, un líquido amarillento o cerofibrinoso puede indicar tanto un exudado o un transudado. En el caso de un líquido verdoso, purulento y maloliente, puede indicar un empiema, que sería que hay presencia de bacterias. Para un líquido serohemorrágico que no coagula en el tubo de extracción, esto podría indicar una neoplasia. Y cuando hay mezcla de sangre y líquido pleural, tenemos como tal un derrame hemorrágico. En la serie blanca, los leucocitos, si se encuentran superiores a 10.000, estaríamos ante una leucocitosis. El porcentaje de linfocitos superior al 50% estaría presentando una linfocitosis y también puede presentar una eosinofilia. De acuerdo, de nuevo, a si es exudativo o transudativo, en este caso sería exudativo. En las proteínas, si es exudado, sería superior a 3 gramos sobre decilitro, y si es transudado, inferior a 3 gramos sobre decilitro, y los leucocitos serían menos de 1000. En estudios de microbiología se realiza la tinción de Gram y Ziel-Nielsen ante la sospecha de un proceso infeccioso. Ahora acá tenemos la patoquinesis, en la que tenemos las causas del derrame pleural: el exudado, que puede ser ocasionado por derrame paraneumónico no complicado, maligno, empiema, tuberculosis, infarto pulmonar, y tenemos al otro lado el trasudado, que puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva, una cirrosis hepática, una insuficiencia renal, una pericarditis, o hipoproteinemia en general. Dentro de las estructuras afectadas tenemos los pulmones, el tórax, las pleuras, los alvéolos y el diafragma. Y las disfunciones, según SIF, tenemos problemas como dolor en el pecho, ritmo respiratorio, profundidad de la respiración, funciones respiratorias adicionales y sensaciones asociadas a las funciones cardiovasculares pulmonares. Las disfunciones como tal respiratorias, tenemos una disfunción de la mecánica ventilatoria de tipo patrón restrictivo extrínseco, una disfunción del intercambio gaseoso tipo hipercapnia hipoxemia, una disfunción de la relación BQ de tipo shunt, una disfunción del transporte mucociliar, sería una tos ineficaz, una disfunción cardiovascular de tipo central y una disfunción de la capacidad aeróbica con disnea. Esto afectaría a las actividades o limitaría las actividades de la vida diaria, afectaría los roles sociales y personales, y habrían alteraciones en el movimiento corporal humano y como tal en la calidad de vida relacionada con salud. Tenemos el cuadro de la SIF, en el que en las funciones corporales tenemos el dolor en el pecho, el ritmo respiratorio, profundidad de la respiración, funciones respiratorias adicionales. Las estructuras corporales, pues las que les presentaba, los pulmones, alvéolos, estructuras del sistema respiratorio. Y las actividades corporales que se verían afectadas: desplazarse por distintos lugares, tumbarse, sentarse, inclinarse, y dentro de las participaciones en las actividades de la vida diaria, realizar los quehaceres de la casa, áreas principales de la vida y otras especificadas. Y aquí en los factores personales y ambientales depende mucho del paciente. Para el tratamiento fisioterapéutico tenemos que se podría indicar una toracostomía, que se indicaría inicialmente cuando la glucosa en el líquido pleural es menor a 60 miligramos sobre 100 mililitros o hay un pH menor a 7.2. De tratamiento fisioterapéutico, pues se recomienda tener oxigenoterapia, que está indicada para un derrame pleural grande, con la finalidad de mejorar los niveles de hipoxemia. También cabe resaltar que es cuando estamos ante un proceso crónico. Durante la fase aguda se inicia el tratamiento con movimientos de flexoextensión del tobillo para que haya una mejor circulación de los medicamentos para el dolor, y movimientos musculares de miembro inferior y miembros inferiores y miembros superiores. En la fase intermedia se harían ejercicios de expansibilidad torácica para evitar las adherencias de la pleura y adherencias en el tórax. Y se siguen haciendo movilización de las 4 extremidades con el objetivo de que el paciente no pierda el tono. En la fase final, el objetivo se centra como tal en el reacondicionamiento físico debido al derrame pleural y a su patología base como tal.